Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de un tema bastante importante en la sociedad como es el tema de la discapacidad. Pero empezaremos por hablar por su definición. Inicialmente, las concepciones de discapacidad se centraron en el individuo. En este sentido, se consideraba que la discapacidad era producto de un conjunto de deficiencias, limitaciones y dificultades de ciertas personas, motivo por el cual eran rezagadas, marginadas y excluidas. En estrecha relación con esta concepción o modelo tradicional de la discapacidad, se generó la idea de la discapacidad como un conjunto de rasgos o atributos del sujeto relativamente modificables a través de la rehabilitación emprendida por profesionales especializados. Más adelante, con la emergencia del denominado movimiento de vida independiente, liderado por personas con discapacidades de tipo físico, surgió lo que hoy conocemos como la concepción de la discapacidad centrada en el contexto. Esta nueva mirada sitúa la discapacidad en las barreras en los entornos, colocan a individuos con diversas condiciones y que impiden su adecuado desarrollo e integración a la vida en comunidad. Una postura extrema de esta perspectiva, la cual constituye el modelo social o constructivista, según el cual la discapacidad emerge de las prácticas sociales, educativas e institucionales que los contextos imponen a los individuos. Recientemente, sobre finales de la década de los años 90, surgió una nueva concepción de discapacidad como el producto de una interacción constante entre el sujeto y el entorno. Así las cosas, la discapacidad no descansa en un conjunto de atributos invariables de la persona, ni tampoco se reduce a las barreras que el contexto lo impone. La discapacidad constituye el resultado de aquellas relaciones que los sujetos, atendiendo a sus fortalezas con el mismo acento que a sus limitaciones, pueden establecer con ciertos entornos variables en cuanto a su accesibilidad física, social, actitudinal, entre otras. Existen diferentes tipos de discapacidad. Existe la discapacidad física o motora, la discapacidad sensorial, la discapacidad psicosocial y de la cual hablaremos el día de hoy, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, las cuales se manifiestan durante el periodo del desarrollo. Puede deberse a múltiples causas metabólicas, infecciosas, cromosómicas, etc., y originarse en diferentes momentos como son antes de que el bebé nazca, durante el parto o a causa de una enfermedad grave en la infancia. Se ven afectadas las habilidades sociales y prácticas, es decir, las habilidades de la vida diaria que se necesitan para vivir, trabajar y jugar en la comunidad, la comunicación, las habilidades sociales e interpersonales, el autocuidado, la vida doméstica, el autocontrol, las habilidades académicas básicas como son lectura, escritura y matemáticas básicas. Hay que destacar que la discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas interactúa con el entorno, dependiendo así tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que presenta dicho entorno. Así, la discapacidad intelectual de un individuo no es una entidad fija e imposible de cambiar, va siendo modificada por el crecimiento y desarrollo biológico del individuo y por la disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe.
Vamos a iniciar con la reglamentación a nivel general y a nivel Colombia acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU en el año 2006. Marca un hito fundamental en la historia de la discapacidad en el mundo. Por primera vez se regulan y se hacen explícitos los derechos de las personas con discapacidad. Colombia es el país número 100 que la suscribe en mayo de 2011. Gracias a esta convención desaparecen denominaciones peyorativas y excluyentes para las personas con discapacidad. Esta última se entiende desde el modelo biopsicosocial en términos de la interacción de un sujeto con unas necesidades particulares y un contexto que debe facilitar y apoyar su inclusión a la vida en sociedad. Explica los términos ajuste razonable y diseño universal del aprendizaje, reitera la necesidad de reconocer que toda persona con discapacidad es autónoma, independiente y está en libertad de tomar decisiones de distinto tipo. Hace un llamado a los estados y al sector educativo mundial a reconocer a las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las distintas condiciones humanas. Pone de presente en el artículo 24 los derechos que deben respetarse y garantizarse a toda persona con discapacidad. Destacan en particular los siguientes. Todos los estados deben desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, en el marco de la dignidad, el respeto y la atención a la diversidad. Debe garantizarse la participación de las personas con discapacidad en una sociedad libre. No pueden quedar fuera del sistema educativo. Tienen derecho a una educación primaria y secundaria, inclusiva, de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones que los demás. Los estados deben proveer todas las alianzas y articulaciones entre sectores para que las personas con discapacidad cuenten con oportunidades equitativas para su formación, para el acceso a un trabajo digno y bien remunerado y para potenciar su autonomía e independencia. Vamos a hablar acerca de la norma base de nuestro país, la cual es la Constitución Política de Colombia de 1991. Por primera vez en nuestra historia se reconoce la necesidad de que el Estado promueva y garantice condiciones de igualdad, protección y atención educativa a las personas con discapacidad. Los artículos 3, 13, 47, 54 y 68 establecen disposiciones específicas de atención en salud, educación y empleo para este colectivo. También podemos evidenciar en el decreto 2082 de 1996 que este reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades y talentos excepcionales. Se establece que la educación de personas con discapacidad puede darse en distintos ámbitos: formal, informal y no formal. No obstante, debe hacer uso de todas aquellas estrategias pedagógicas, medios, lenguajes y apoyos que sea pertinente desarrollar para garantizar una atención educativa oportuna y de calidad. Ahora podemos ver en la resolución 2565 de 2003 que por medio de esta resolución se establecen parámetros y criterios para la presentación de servicios educativos a personas con necesidades educativas especiales, dentro de las cuales se incluyen las personas con discapacidad. De esta manera, y en consonancia con lo dispuesto en esta norma, en cada departamento y entidad territorial debe designarse un equipo responsable
de la gestión de los aspectos administrativos y pedagógicos vinculados con la atención educativa a las personas con discapacidad. Luego surgió el Sistema Nacional de Discapacidad con la Ley 1145 de 2007. Esta ley regula y dispone el Sistema Nacional de Discapacidad. A través de este instrumento jurídico se insta a todos los organismos a los que les compete, departamentos, distritos, municipios, localidades, para que incorporen en sus planes de desarrollo sectorial e institucional elementos que ayudan a la atención educativa, entre otras, para las poblaciones con discapacidad. Ahora hablaremos de la Ley 1618 del 2013. Esta ley establece las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en el sector de salud, educación, trabajo, comunicación, cultura, transporte, recreación, justicia, vivienda, turismo y protección social. Por medio del gobierno de Iván Duque, en la actualidad se estableció una ruta de atención educativa para las personas con discapacidad. Para garantizar la trayectoria educativa completa desde la educación inicial hasta la superior se propone, primero, el acceso al colegio más cercano con maestros dispuestos a ajustar sus prácticas y responder a sus características y capacidades. 2. Permanencia, para disfrutar de una educación de calidad y una sana convivencia, para aprender a compartir, participar, ser evaluado en sus aprendizajes y desarrollar sus intereses y proyecto de vida. 3. Promoción, cuando alcanza las metas de aprendizaje con sus compañeros, se valoran sus avances y se ajustan las condiciones y ambientes de aprendizaje para continuar su proceso educativo hasta lograr su titulación. Finalmente, hablaremos de las herramientas pedagógicas. Una de ellas son los modelos de apoyo naturales y tutor, en el cual establecemos que el estudiante debe estar con apoyo de un tutor, en este caso su profesor o un compañero, para poder establecer y desarrollar las diferentes actividades y propuestas establecidas en clase. Una intervención orientada al grupo. También debe de ser eh, como una enseñanza de habilidades sociales para el manejo de diferentes situaciones. Presentación de situaciones sociales a través de actividades culturales y o videos. Analizar cómo se abordan las relaciones sociales para generar un vínculo social, ya sea entre compañeros o entre compañeros y maestro. Y el uso figurado del lenguaje, ya que les cuesta entender el doble sentido o relacionar ciertas palabras o contextos, y para ello nos podemos basar en usar herramientas de tipo visual como lo son imágenes, videos o música o otro tipo de herramientas de carácter social y cultural, y también basándonos en las herramientas TIC para aprovechar aún más la tecnología en estos tiempos.